seguido, nos complace presentar al magíster Walter Graviel Apas Pequice, profesor de la Escuela Profesional de Filosofía de nuestra Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, quien es licenciado en Filosofía, cuenta con una licenciatura y un doctorado en Educación. El magíster disertará en esta fase previa a la Olimpiada con el tema Impacto de la pandemia del nuevo COVID-19 en los paradigmas de la humanidad. Buenas noches con todos, distinguidos alumnos, profesores y colegas que en esta ocasión nos acompañan y que son parte de este magno evento organizado por nuestra Universidad Nacional de San Agustín, específicamente por la Escuela Profesional de Filosofía. Hoy voy a disertar. Más que disertar, voy a dar algunas pautas generales sobre el tema en el cual ustedes van a participar, toda vez que nuestra Olimpiada Filosófica tiene como finalidad la redacción de un ensayo acerca de las experiencias que nosotros estamos viviendo actualmente como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Ahora, nuestro evento ha sido titulado Olimpiadas Filosóficas, la filosofía en tiempos de pandemia. Voy a pasar a compartir mi presentación. Por favor, me indican si ya lo pueden ver. Sí, lo podemos ver. Muchas gracias. Bien, como les decía, hoy participamos en las Olimpiadas Filosóficas 2020. Para información, este evento lo estamos ya realizando ya en años anteriores. Este es uno de los eventos más y que cada vez está teniendo mayor acogida a nivel de participación de las instituciones educativas. Hoy, con mucho placer, estamos involucrados en la realización de estas Olimpiadas, que a pesar de las circunstancias del aislamiento y de los cambios que han habido en materia de educación, no hemos dejado de lado, muy por el contrario. Tenemos una gran cantidad de participantes y eso nos motiva a seguir adelante para poner en práctica esta maravillosa actividad llamada filosofía. La filosofía como tal, entonces, es una actividad que nos va a conducir a reflexionar y a analizar en todos los aspectos que a nosotros nos toca vivir en nuestra realidad. El tema de hoy, a mi cargo, es impacto del nuevo coronavirus 19 en los paradigmas de la humanidad. Bien. Antes de iniciar el tema en sí sobre los impactos de la pandemia del COVID-19, quiero motivarlos a ustedes y quiero que sepan de qué trata la filosofía como tal. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué significa este término? ¿De dónde proviene y a qué nos conduce como una actividad? Miren, el origen etimológico de la palabra filosofía viene de la voz griega philosophos, que traducido significa amor a la sabiduría. Han habido diversos ensayos acerca de dar cuenta de un concepto o determinar de alguna manera alguna definición para este término. Pero realmente es y ha sido y será muy difícil, toda vez que si nosotros analizamos el término de filosofía en su origen etimológico, o sea, desde sus raíces, simplemente nos encontramos con esta frase, amor a la sabiduría. La sabiduría, el conocimiento, es inacabable. El ser humano siempre está buscando nuevos conocimientos, los alcanza y sigue en pos de alcanzar nuevos conocimientos para futuras generaciones y que le van a permitir vivir
y acomodarse o acondicionarse mejor al contexto por el cual están pasando. Dentro de todos los conceptos analizados acerca de filosofía, que son muchísimos, yo me quedo con uno, que dice que la filosofía no es más que es un conjunto de conocimientos o saberes que intenta determinar de manera racional todo cuanto existe en la realidad, es decir, causas, consecuencias, esencia de las cosas y de todo lo que ocurre en el ser humano y lo que le rodea, o sea, en la naturaleza, en la realidad. Sin embargo, considero que esta parte simplemente quedaría en una designación conceptual. Yo me identifico y particularmente el término filosofía lo llevo más a una actividad eminentemente práctica. Y me quedo con esta frase al decir que la filosofía, más que un conjunto de saberes, la filosofía viene a ser una actividad. Miren, y como actividad es algo eminentemente práctico. Por lo tanto, continúo y digo que la filosofía es una actividad eminentemente intelectual, reflexiva y crítica acerca de la realidad. Actividad eminentemente intelectual. ¿Por qué? Porque se realiza haciendo uso de operaciones racionales que se hacen única y exclusivamente en el único órgano material que piensa. ¿Cuál es? El cerebro. Entonces, nuestra actividad filosófica está basada y está dotada de racionalidad. Y esta característica es única y exclusivamente humana. Es por eso que el ser humano, decimos que es un ser racional, pero es el ser superior a todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta. ¿Y cuál es esa característica, esa cualidad que hace posible que sea este ser humano superior a todas las demás especies vivientes? Es la inteligencia. La inteligencia como esta capacidad racional que nos permite crear nuevas formas de vida, transformar la naturaleza y en cuanto no pueda transformar algo, se adapta a los medios y con ello garantiza su supervivencia. Entonces la filosofía está en nosotros, nace de nosotros y va hacia las nuevas formas de vida para tratar de perfeccionar nuestra propia actividad en procura de nuestro bienestar, bienestar general para todos, porque está buscando nuevas formas de vida, otras formas de adaptación y sobre todo alcanzar, como decían los antiguos filósofos, practicando una ética eudemonista, alcanzar la felicidad. Y esta felicidad se va a lograr única y exclusivamente realizando el bien. Para ello hay que desarrollar saberes y virtudes. Desarrollando estos saberes y virtudes, el ser humano va a lograr su perfección. Pues entonces la actividad filosófica necesariamente nos conduce a hacer uso de nuestra realidad a través de todas las operaciones que se puedan dar en nuestro cerebro y que se manifiestan a través del pensamiento. Este pensamiento nos va a permitir realizar análisis de todo lo que nosotros estemos involucrados en querer conocer. Nos va a llevar a la reflexión acerca de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto de la acción humana y de lo que existe en la naturaleza. Asimismo, nos va a permitir realizar una valoración crítica. ¿Para qué? Para emitir juicios de valor, para saber y determinar cuándo estamos frente a una acción, alguna conducta, un hecho correcto, o también lo contrario. Y ello, naturalmente, nos va a permitir lograr el entendimiento. Y este entendimiento nos conlleva también a la comprensión. ¿De qué? Del ser humano, de sus acciones, de los hechos, de las circunstancias. Y esto no queda ahí, no queda en la reflexión, en el análisis, en la valoración crítica, en el entendimiento y en la comprensión. Lo más importante es que nos permite pensar de manera libre y a la vez poder argumentar, explicitar,
exponer con nuestras propias palabras nuevas formas de pensamiento, nuevas ideas acerca de todo cuanto acontece en la realidad. Por ejemplo, actualmente el ser humano se ha visto involucrado en una serie de análisis y reflexiones que hacer para dar posibles soluciones y alternativas de solución ante los efectos de esta pandemia del COVID-19. Es así entonces que la filosofía cobra mayor relevancia porque a través de este pensamiento racional, a través de esta actividad intelectual, el ser humano busca que reinventarse. ¿Han escuchado ese término? Últimamente está de moda. Nos tenemos que reinventar para poder vivir. Nos tenemos que reinventar para poder, de alguna manera, sobrevivir y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Esta es una nueva forma de vida que nos está enseñando esta molécula química llamada coronavirus y que nos ha permitido estar confinados en nuestros domicilios. Han cambiado muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Ya la vida después de la pandemia no será lo mismo. Bien, entonces la filosofía pone en marcha todo un conjunto de características que son propias de la actividad filosófica. Como por ejemplo, se dice que la filosofía es una actividad racional, reflexiva, crítica, radical, sistemática, global, unitaria e integradora. Son algunas de las características que tiene la actividad filosófica. Esta actividad filosófica tiene una función. La filosofía como tal, al permitirnos reflexionar acerca de la realidad, acerca de las cosas que ocurren, nos va a permitir pensar libremente y con ella vamos a alcanzar nosotros respuestas a muchas cosas que para nosotros han sido desconocidas. Es por eso que a través de la historia, los diversos filósofos, pensadores en todas las épocas, han hecho posible la construcción de nuevos conocimientos y que los han dejado, nos han legado a la humanidad y de los cuales nosotros hoy hacemos uso y estudiamos. Aprendemos lo que dijeron, a veces con simples frases, como por ejemplo, esta frase de Sócrates, solo sé que nada sé, hoy podríamos decir que toma vigencia. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha dedicado de repente a conocer otras cosas, otras actividades que van mucho más allá de conocerse a sí mismo. El avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología ha hecho posible avances muy significativos, como por ejemplo la conquista del espacio. Ha hecho posible la creación de seres que en el caso de los entendidos en cibernética, los han conjeturado como seres que poseen una alta inteligencia artificial. Ahora, eso preocupa, ¿no? Y la filosofía dará cuenta. ¿Serán realmente estos seres creados por el ser humano inteligentes? Si nosotros analizamos el término de inteligencia según Howard Gardner, dice que la inteligencia es la capacidad humana que sirve para resolver problemas. Pero yo le agregaría algo más, que la inteligencia no solo debe de servir para esta capacidad para resolver problemas, sino que también nuestra inteligencia debe anticiparse a los problemas que puedan suceder. Siendo así, entonces, nuestra actividad de pensamiento, nuestra actividad racional, nos estaría conduciendo por un camino en el cual nosotros no tendríamos problemas o inconvenientes que resolver. Pero como somos seres humanos, no somos perfectos. Y es así que se presentan una serie de hechos. Miren, de un momento a otro, el ser humano se ha visto con este flagelo de la pandemia del COVID-19. Tanto adelanto de la ciencia y la tecnología hasta ahora, no ha hecho posible que tengamos en el momento una cura, un medicamento, algo que pueda parar este flagelo por el cual está viviendo la humanidad. ¿Dónde quedarían entonces estos seres creados por el ser humano que dicen que tienen
inteligencia artificial. Entonces yo dejaría, ¿no?, a esta comunidad de pensadores que sostienen esto, que, a ver, esta inteligencia artificial se ponga al servicio de la humanidad y que, bueno, por los medios más rápidos nos den soluciones. Pero lamentablemente todo eso esto es parte nada más de la creación humana y que no va a ir más allá de la inteligencia que tiene el ser humano, porque finalmente son máquinas creadas, programadas para realizar algún tipo, de trabajo, alguna actividad que van a facilitar el trabajo del ser humano, van a facilitar también hacer actividades que el ser humano no puede hacer a la perfección, pero las máquinas sí, como también van a desplazar el trabajo y la mano del hombre. Entonces, el ser humano se ha ido por otros caminos y no ha terminado de conocerse. Sócrates ya dijo, ¿no? Solo sé que nada sé, en primer lugar, y sabemos efectivamente que en este momento estamos nosotros ignorando muchas otras cosas. No conocemos, no podemos conocer todavía a cabalidad. Y la otra frase que dijo Sócrates, conócete a ti mismo. El ser humano se ha dedicado a conocer muchos otros aspectos de la realidad, de la naturaleza, a través de estas disciplinas o estas ciencias, pero se ha olvidado de conocerse a sí mismo. Nosotros padecemos de muchas enfermedades producidas por virus, bacterias, etcétera, etcétera, que el hombre mismo no lo puede curar. Entonces, ante esas circunstancias, cabe la reflexión de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué el ser humano no está actuando en función de conocer a su propia especie? Las respuestas pueden ser muchas. De repente no está dentro de los intereses. Tal vez los grupos económicos de poder no le dan mayor importancia porque no les resulta rentable. De repente más rentable es producir tecnologías que de repente algún tipo de medicamentos que puedan curar las enfermedades humanas. Pero en fin, todo esto se da y la filosofía va a cumplir una función liberadora. Tratará en lo posible, a través de la reflexión, del análisis, del entendimiento, la comprensión y finalmente la argumentación, tratará de vertir ideas, pero ideas con libertad. ¿Para qué? Para liberarnos de la ignorancia. Nosotros no podemos decir que lo sabemos todo. Ignoramos muchas otras cosas. Eso no quiere decir que el ignorante sea una persona carente de inteligencia. No. Todos, de alguna manera, somos ignorantes porque no podemos conocer el todo. Ignoramos muchas otras cosas. Pero a través de esta actividad filosófica, trataremos en lo posible de conocer algo, aunque sea de manera general, pero lo vamos a ir conociendo. Y esto va a producir, de todas maneras, una necesidad. El ser humano es un ser que aprende, y aprende por necesidad, porque tiene que adaptarse al medio, porque tiene que sobrevivir, porque tiene que buscar mejores condiciones de vida. Entonces la filosofía como tal se hace necesaria. Siendo necesaria, entonces cobra relevancia. Es importante y es trascendental. Entonces, la filosofía como tal, como una actividad eminentemente intelectual, reflexiva y crítica, es importante en nuestro desarrollo personal y profesional. Personas que no piensan y no ponen en práctica la racionalidad al momento de realizar sus diversas acciones, actividades, decisiones, etcétera, corren el riesgo de poder equivocarse. Es mejor actuar con racionalidad que actuar simplemente por vehemencia o por ímpetu o dejándose llevar por la pasión, por la emoción. La filosofía se caracteriza porque no se deja llevar por la emoción, ni tampoco por los sentimientos, ¿no? Es una actitud reflexiva, crítica, radical. En otras palabras, se toman decisiones, como decimos nosotros comúnmente, con la cabeza fría. Es así entonces que resulta importante la filosofía en nuestro acontecer, en nuestra vida, para no tener problemas. Generalmente los problemas a veces se suscitan como consecuencia de la no reflexión acerca de lo que hacemos. Y luego después vienen las lamentaciones. Es por eso que hay muchas personas, sobre todo, vemos en el ámbito político,
cómo es que cometen tantos actos de corrupción, actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres, actos que son repudiados por toda la sociedad. ¿Por qué? De repente estas personas actúan solo por, de repente, el interés del momento, la pasión, qué sé yo, de repente quieren solo conseguir o ostentar poder, pero no están reflexionando en el mañana, no están reflexionando en el impacto que puede causar esas acciones sin haber reflexionado a cabalidad. Entonces, la actividad filosófica es importante, estará presente en todos los aspectos que realiza el ser humano y como tal va a permitir desarrollar una actitud. Esa actitud pensante, esa actitud reflexiva, esa actitud filosófica debe estar en nosotros y debe ser parte de nuestra formación y de nuestra vivencia. Es entonces que yo he querido hacer esta introducción sobre el significado de lo que es filosofía y los aspectos que compromete, para que ustedes, a partir de la fecha y cuando ya hagan su enfoque en su trabajo, lo hagan de manera racional, de manera reflexiva, para poder entender, comprender y argumentar aquello que ustedes tienen en mente y en lo cual ustedes van a participar y van a escribir su ensayo. Bien, entonces, con esta breve introducción acerca de lo que es la filosofía, espero que les sirva para que ustedes puedan narrar mejor sus ensayos. Vamos a pasar paso a paso a conocer un poquito. Ya ustedes lo deben de conocer a cabalidad, solo para recordar nomás algunas cosas muy precisas sobre lo que significa la pandemia del nuevo coronavirus 19. Diremos entonces que según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del nuevo coronavirus 19 es una enfermedad infecciosa que actualmente viene afectando a todos los países del mundo. No hay ningún país que se haya salvado de esta pandemia, porque una pandemia es así, involucra no solo a un estado, un país o un continente. PAN, el término PAN es todos, ¿no? De mi enfermedad, es una enfermedad que da a todo el mundo. Decimos entonces, según lo que la Organización Mundial de la Salud nos orienta, que esta pandemia del coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, o sea, es un virus llamado coronavirus, y que estos coronavirus son una familia extensa de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. Sin embargo, estos efectos se han visto más en nuestra especie. Nos ha atacado más a los seres humanos. Y en los seres humanos han causado infecciones de tipo respiratorio, que estas han ido desde un resfriado común hasta enfermedades mucho más graves, como el síndrome respiratorio agudo, algunos les dicen el SARS, del COVID-19, que también en algunos de los casos se ha complicado con estas neumonías y que a su vez ha causado la muerte de muchos compatriotas. Y no solo compatriotas, sino de muchos ciudadanos del mundo que hoy estamos lamentando, porque sabemos ahora de que de alguna forma hemos sido afectados a través de amistades, familiares que han perdido la vida y que han sido personas cercanas a nosotros. Hemos visto vecinos, entre otras, ¿no? Y bueno, debemos de dar gracias a la vida de que estamos aquí presentes y que todavía estamos gozando de buena salud. Este virus ya se sabe, ¿no?, que apareció en la ciudad de Wuhan, en China, allá en el mes de diciembre del 2019. Muy bien, entonces sabemos de qué se trata, sabemos qué es el coronavirus. Ahora vamos a ir a hacer un pequeño enfoque acerca del impacto de la pandemia del nuevo COVID-19 en los paradigmas de la humanidad. Pero nosotros no debemos de pasar por alto de que esta enfermedad, esta pandemia, ha sido declarada como emergencia de salud pública y de preocupación internacional por la Organización Mundial de la Salud.
Y con ello nos ha llevado a nosotros también en nuestro país a adoptar una serie de medidas con la finalidad de frenar que se expanda este contagio. Sin embargo, los resultados no han sido los más favorables. Como ha sido y es una pandemia con unos efectos sumamente nuevos, nadie, ningún ciudadano de ningún país del mundo ha tenido la fórmula salvadora. Todos han tratado de ensayar de alguna y otra forma, unos copiándose de otras para ver qué mejores resultados podían dar. Y bueno, poco a poco se está viendo que está reduciendo el índice de mortalidad sobre todo y los contagiados. Acá les presento un dato en nuestro país. Este dato es del día 23 de septiembre. En nuestro país tenemos 788.930 personas que han sido confirmados como positivos para el coronavirus. También hay un dato de 644.345 personas que se han recuperado favorablemente. Pero lo nefasto, lo fatal de esta enfermedad es que han fallecido 31.938 peruanos, compatriotas, como consecuencia de este terrible mal. Y es así que esta pandemia ha obligado, pues, a que en nuestro país se tomen diversas medidas para contrarrestar. Y ahora voy a hacer un enfoque general de lo que ya viene a ser el tema en sí, del impacto de la pandemia del COVID-19 en los paradigmas de la humanidad. ¿Cómo afecta este virus invisible que nos está atacando? ¿Cómo afecta? ¿Cómo ha hecho posible el cambio de los paradigmas? Entendemos como paradigmas a modelos de vida, modelos de actuar, modelos de una forma de vivir, y que por naturaleza cada quien tiene sus propios paradigmas en sus propios momentos y en sus propias culturas. En primer lugar, veremos cómo ha impactado en el ámbito político. Miren, el ámbito político ha sido uno de los mayores problemas y uno de los más criticados en la adopción de medidas que se han dado, porque se ensayaban una serie de acciones a realizar a través de los diferentes ministerios y sobre todo en el ámbito de la salud para poder contrarrestar y frenar. Tanto así que el 16 de marzo el presidente de la República del Perú tuvo la iniciativa y dio este decreto de que declaraba en emergencia al país y que por lo tanto declaraba la cuarentena. Y a partir de ese momento, todos los ciudadanos peruanos hemos sido confinados en nuestros domicilios. Muchos otros se quedaron en otros lugares, no pudieron venir, y es entonces que empezó a crecer el índice de contagios y junto con ellos la mortalidad como consecuencia de esta pandemia del coronavirus. El Estado se vio en la necesidad de tomar medidas como el aislamiento social, empezar a dar apoyo económico a través de la dación de bonos solidarios, una serie de bonos, ¿no? A ver cómo podía recomponer esta parte de la economía nacional para poder atender y dotar de recursos, sobre todo, a los hospitales. Nos hemos dado con la sorpresa de que en los hospitales no había camas UCI, no estaban equipados, no tenían los instrumentos. Personal médico, que sabemos que ha presentado déficit. Y una serie de cosas en el ámbito político que se han presentado. Unido a ello, actos de corrupción. Entonces, vemos que la pandemia del COVID-19 ha afectado en muchos aspectos. En el ámbito social, por ejemplo, miren, de las costumbres que nosotros teníamos, de salir, de divertirnos de repente, de asistir a lugares públicos, de saludarnos con la mano muy efusivamente, con abrazo, con beso, nos ha cambiado la forma de vivir, el saludo.
Antes podíamos visitar a las personas, a nuestra familia, podíamos dar paseos, viajes. Hoy nada de estas cosas se están realizando. Y si se hacen de manera temeraria. Se han cambiado los hábitos sociales. Ya no hay fiestas, ya no hay diversión. Y como consecuencia de ello, está trayendo de, una serie de consecuencias para la salud. El estrés, que esto va a pasar factura porque el ser humano que le cambien sus costumbres de un momento a otro puede soportar, pero después también nos puede causar daño. En el ámbito de la salud, ni qué se diga. Miren, en los hospitales, por ejemplo, hemos podido ver por noticias cómo es que la gente hacía colas, cómo es que rogaban por la atención y lamentablemente los hospitales no tenían la capacidad para poder atender a todas las personas. Se ha visto la deficiencia de equipos, la deficiencia de instrumentos, la deficiencia en cuanto a medicamentos. Y por otro lado, el personal, muchos de las personas que trabajaban en este ámbito de la salud, por tener mayoría de edad y por una cuestión de salvar vidas, fueron también aislados. Entonces, ha crecido la necesidad y algunos otros que se quedaron han tenido que hacer realmente obras como de mártires para poder salvaguardar la integridad de otros peruanos. Por eso es que en algún momento se les empezó a hacer un homenaje a los miembros que trabajan en salud, a los miembros de las Fuerzas Armadas y a todos aquellos que estaban involucrados en su trabajo, que estaban dedicados a preservar la salud pública. Es así que también se han cambiado los hábitos saludables en casa, como por ejemplo el aseo permanente de manos, ¿no? El lavado de manos, el lavado de todas las cosas que nosotros podamos ingerir, usar alcohol, ya sea en gel o el alcohol que también hemos tenido que usar o estamos usando actualmente a través de los spray, ¿no? Nos ha cambiado a usar mascarillas. Si salimos a la calle tenemos que vestir con una ropa y luego regresar a la casa, aislarnos, cambiarnos esa ropa para no traer el contagio. Y en lo posible no salir de casa, ¿no? Con esta política de quédate en casa, si quieres realmente no contagiarte. En el ámbito familiar, si bien es cierto, ha hecho que la familia reflexione, se dé cuenta de su situación, pero también ha sido afectado en muchos de los casos, ¿no? Porque hay familias que se dedicaban a trabajar, han perdido el trabajo, y como consecuencia de ello se ha desarrollado también acciones de solidaridad, unos apoyándose a los otros en la medida en que se pueda. Esas buenas acciones hoy se reflejan y podemos decir que es algo bueno y maravilloso para la humanidad. En el ámbito educativo, fíjense, ha cambiado y esto es materia de estudio y lo sabemos y lo vivimos nosotros en carne propia. De la educación presencial hemos pasado a la educación no presencial virtual. Y como decía nuestro amigo el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, hoy estamos haciendo uso de estas tecnologías de la información y comunicación, que no son nada nuevo, ya existían desde hace muchos años atrás. El problema es que nosotros no estábamos acostumbrados, no nos adaptábamos a ese medio porque era mejor para nosotros tener una interrelación, una interacción humana de las personas frente a frente. Y a eso nos hemos acostumbrado porque el ser humano es un ser social por naturaleza, le gusta vivir en sociedad. Por lo tanto, con los efectos de la pandemia, nos ha llevado a cabo a realizar una serie de acciones, de desarrollar una cantidad de nuevas estrategias para poder desarrollar nuestras actividades académicas de la misma forma como ustedes lo vienen realizando. Entonces, el cambio ha sido abismal de un momento a otro. Imagínense, estábamos acostumbrados a usar los libros en las bibliotecas.
Ahora el papel ha quedado atrás, ahora estamos usando los libros digitales. El cambio ha sido tremendo, pero lo más importante es que le estamos dando continuidad a nuestro proceso educativo. Eso es lo más valioso que tenemos que rescatar, que a pesar de las circunstancias, el ser humano saca fuerzas de voluntad de donde no hay y aplica esta parte llamada la resiliencia, que permite que el ser humano, a pesar de las circunstancias, pueda salir, pueda, pueda revalorarse y pueda dando día a día su de otra, una mejor forma de vida. Como consecuencia también de todo ello, el medio ambiente está siendo afectado. Miren, nosotros por una parte tratamos de cuidar nuestra salud, usando productos descartables, hoy en día aislando los productos en bolsas plásticas. Muchas veces estas bolsas no son biodegradables, son contaminantes. El hecho de usar mascarillas, paños, esta misma ropa que se usa y que usan en los hospitales las personas que trabajan en salud, que son descartables, ¿dónde van a parar? La basura está creciendo de manera fabulosa. Los residuos, todos los residuos sólidos, ¿dónde van a parar? Hace poco estaba viendo unos documentales que daban mucha pena y mucha preocupación, porque si bien es cierto, en el momento estamos tratando nosotros de salvar nuestras vidas, buscando mejores condiciones, estamos buscando nuestra comodidad, pero a la vez también estamos generando contaminación y realmente no estamos valorando el planeta que debemos de dejar a las futuras generaciones. Y esto es una gran preocupación, porque el ser humano no solo debe de preocuparse en el momento en que vive, el ser humano tiene que pensar también en el resto de generaciones que vienen. Así como nosotros hemos tenido y tenemos la oportunidad de vivir, pues hay generaciones que van a venir también y tienen todo el derecho y la oportunidad de vivir saludablemente. Pero es lamentable. A veces no se puede hacer todas las cosas a la vez y es parte de nuestra naturaleza. Nuestro medio ambiente está siendo muy afectado. A futuro va a seguir el calentamiento global, la contaminación, y junto con ello de repente vamos a continuar con esto de la debilitación de la capa de ozono, va a haber mayor radiación solar, va a haber enfermedades como por ejemplo afectan sobre todo a la piel, a la vista, y las consecuencias van a seguir siendo fatales. En el ámbito laboral, es otro sector donde ha sido duramente golpeado. Como consecuencia de la pandemia y las medidas que se han adoptado, hay muchas personas que han perdido sus trabajos. Muchísimas personas que dependían de un negocio, de las pequeñas y medianas empresas, tenían negocios prósperos. Sin ir muy lejos, el Perú tenía una gran cadena de restaurantes. ¿Cómo estas personas, imagínense, cómo están subsistiendo ahora si lo primero que hicieron fue cerrar todo tipo de negocio? Actualmente, muchos de ellos han sucumbido ante este flagelo. Están viviendo y están pasando momentos muy tristes. Esto involucra también en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito social. ¿Por qué? Nosotros nos damos cuenta de que habían personas que estaban estudiando y pagaban pensiones en universidades particulares, en colegios particulares, y al verse limitados de recursos económicos, han tenido que emigrar a colegios nacionales y en otros casos han hecho hasta abandono de las carreras. Es muy lamentable todo lo que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, hay personas que se están reinventando y están haciendo lo posible, han cambiado de rubro y están haciendo todo lo humanamente posible para subsistir. Estamos aprendiendo a vivir una nueva vida después de esta pandemia.
Esto trae preocupaciones también en el ámbito económico. ¿Por qué? Miren, en el ámbito económico hay una pérdida de dinero como no se imaginan. A futuro vamos a tener que pagar las consecuencias. Sumado a ello el factor político que no ayuda mucho, las consecuencias vienen a ser sumamente fatales. Si nosotros nos damos cuenta ahora, las operaciones que se realizan en el ámbito económico, en el ámbito comercial, nos han llevado también a usar las famosas tarjetas de crédito o las compras online, donde ya no estamos utilizando el dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque el dinero en efectivo también se ha comprobado que es un factor de mucho riesgo que nos puede poner en riesgo nuestra salud al posibilitar de repente el contagio de esta enfermedad. Está llevando también a que la gente se endeude, haya muchas deudas y como consecuencia de ello, si no tienen trabajo, no tienen ingreso, la situación se va a poner muy difícil. Entonces, jóvenes, ustedes pueden ver que su trabajo, el ensayo que van a escribir, lo pueden enfocar desde diversos aspectos. Ustedes pueden tocar uno, pueden tocar en el ámbito social, pueden tocar en el ámbito de la salud, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el medio ambiente, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito político, etc. Hay muchas posibilidades que ustedes puedan abordar para realizar su trabajo. Lo único que tienen que hacer es analizar cada uno de estos ámbitos y de qué manera ha afectado y les ha llegado a afectar a ustedes muy de cerca. Sería bueno e interesante que para realizar este tipo de actividad, ustedes analicen de manera muy personal su propia vivencia, su propia experiencia. Sería muy valioso porque a veces el ojo crítico puede analizar situaciones de afuera, pero lo más interesante es cómo nosotros lo vivimos. Y si nosotros somos personas proactivas, que a pesar de las consecuencias estamos luchando para salir adelante, realmente estaremos ganando esta batalla. Y esto va a ser muy valioso porque estos ensayos van a quedar y se van a escribir y se van a publicar y van a servir también de motivación para que otras personas al leer estas experiencias puedan también sumarse al cambio, a adaptarse a estas circunstancias, porque lo que ha traído la pandemia del COVID-19 tiene serias implicancias y consecuencias en el corto, mediano y largo plazo de nuestra vida. Pero también a la vez nos está llevando a tomar nuevas medidas, como es la adaptación, y esta adaptación está demandando mucha creatividad. Y el ser humano, en eso sí somos campeones. El ser humano es sumamente creativo. Por lo tanto, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Muy por el contrario, vamos a aprender. Dice que hay métodos de aprendizaje. Uno de ellos es el método basado en el ABP, aprendizaje basado en problemas. A partir de un problema, nosotros podemos generar una nueva forma de vida. Y un problema se puede convertir en una oportunidad para poder vivir, para poder sobrevivir. Lo único que tenemos que hacer es darle el enfoque, ponerle voluntad para salir adelante y no dejar que este mal y este flagelo nos cause más daño que el que ya ha causado. Tenemos que ser siempre proactivos. Para ello, ¿cómo lo vamos a lograr? He ahí donde entra a tallar esta actividad filosófica. La filosofía como análisis, como reflexión acerca de la realidad, que va a posibilitar comprender, nos va a posibilitar entender, comprender y dar resultados para conducirnos a una mejor forma de vida. Porque la filosofía tiene como finalidad también crear nuevas formas de vida y hoy podríamos decir que nos conduce a alcanzar la felicidad
Hoy se llama esto también como calidad de vida. Filosofía para lograr la felicidad y la filosofía para alcanzar calidad de vida. Espero haber aportado y motivado en algo en su trabajo que tienen que realizar, y con esto me despido y muchas gracias por su atención, jóvenes y señoritas participantes de este evento de las Olimpiadas en Filosofía, Filosofía en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Terminada la disertación del magíster Walter Apaza-Quiese, continuamos con este evento e invitamos a la rueda de preguntas o participaciones que tengan a bien realizar nuestros distinguidos estudiantes participantes del evento. Bien, entonces, doctor, yo tengo una pregunta. Víctor, ¿tú tienes alguna pregunta? Ya que vi que prendiste el micrófono. Sí, tengo una pregunta. Así como existen personas que se han reinventado en la actualidad, también están las personas que se han quedado rezagadas a raíz de todos los inconvenientes que se ha dado por la pandemia. ¿Cuál cree usted, estimado Walter, que es la razón principal de este problema? Y también, otra pregunta, ¿cree que esta razón tiene cierta relación con la educación que han recibido o el sistema educativo donde se han desarrollado? Eso sería todo. Bien, Víctor, muchas gracias por tu participación y por estar siguiendo atentamente a la disertación. Efectivamente, tú has tocado un tema muy importante y has hecho un enfoque. Si es por educación, que a veces las personas no pueden superar esta crisis o estos momentos. Has mencionado muy bien de que como consecuencia de la pandemia hay personas que se han reinventado y están saliendo adelante, ¿no? A pesar de las circunstancias, del problema en sí, de la crisis, como también hay personas que se están quedando. Es cierto que existe mucha frustración, porque a veces nos acostumbramos a vivir una sola forma de vida y no cambiamos. Lo importante como seres humanos es aprender a vivir, aprender a aprender. O sea, tener siempre la predisposición de querer aprender algo nuevo y ponerlo en práctica en nuestra experiencia de vida. Pero esto va unido a la voluntad que uno tenga en función de, me voy a salir del tema, porque esto ya es algo completamente de la parte psicológica del ser humano. Cuando nosotros tenemos fuerza de voluntad y ponemos en práctica aquello que se conoce en términos de la psicología como la resiliencia, ¿no? Aquello que nos permite salir de las circunstancias difíciles, y tomar fuerzas de voluntad y salir adelante, hay muchas personas que se frustran. Pero eso va de la mano también con la práctica y el reconocimiento de cada uno a través de la autoestima. A veces la autoestima puede ser buena, pero a veces es llevada de una manera incorrecta. Yo mejor diría con el amor propio. En la medida que el ser humano es consciente de su realidad, sabe que es un ser inteligente, capaz de realizar muchas cosas, no se puede quedar con los brazos cruzados. Muy por el contrario, siempre estará buscando una fórmula para poder sobresalir airoso, victorioso de las circunstancias. Porque es algo que me lo voy a dedicar a mí, a mi persona, ¿no? Entonces, el ser humano cuando piensa en sí mismo, se valora, pone en práctica esta voluntad para sí mismo y supera las circunstancias. Porque hay un dicho muy conocido: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo pueda aguantar.
las enfermedades, las tempestades pasan. Recuerden que en este mundo, si aplicamos la dialéctica, como decía Heráclito, este mundo es un mundo que no está quieto, no está estático. Todo cambia, todo fluye. Por lo tanto, la pandemia será parte de la historia. Hay algo que nosotros vamos a vivir en un determinado momento, pero que gracias a nuestra inteligencia, nuestra capacidad racional, la voluntad que nosotros pongamos para sobresalir, este amor propio, y por qué no decir también, gracias a nuestra autoestima, podamos salir adelante. Pero eso se logra con educación. Por eso decía que has tocado un tema y una palabra clave. Hay que educar al cuerpo, hay que educar a la mente para lograr y para ser mejores ciudadanos. Y qué mejor, ¿no? Lograr ser mejores ciudadanos empezando con nosotros mismos, con nuestra propia experiencia, para que también a la vez se convierta como una forma de vida y una enseñanza de vida hacia todos los demás. Muchas gracias y espero haber logrado satisfacer tu pregunta. Sí, muchas gracias a usted, que me dejó sin dudas. Bien, Víctor. Pasamos a las siguientes preguntas que tengan los estudiantes. Disculpe, yo tengo una pregunta. Adelante, Anthony. Muy buenas tardes, señor Walter. Mi pregunta se basa básicamente en cómo la filosofía influye en el ámbito político. Porque si bien es cierto, usted mencionó que debemos reflexionar en el ámbito político, pero yo quería saber cómo se podría hacer dicha reflexión. Bien. Les dije en un inicio que la filosofía es una actividad eminentemente intelectual, reflexiva y crítica, que nos permite analizar y reflexionar sobre todo lo que hacemos. En el ámbito político, esta reflexión y esta actuación que deben hacer los políticos deberían ir de la mano con los principios que nos da la ética. Y los principios de la ética están orientados a realizar el bien, pero no el bien para uno, porque esto puede ser muy relativo, sino el bien común. Porque para eso los políticos aspiran a llegar al poder. Un político aspira para estar al servicio del pueblo que lo eligió. Por eso va en representación de nosotros, que somos los que elegimos, pero muchas veces nos equivocamos. Elegimos de una manera democrática, sin pensar que después nos van a defraudar, porque estas personas muchas veces están más influenciados por la ambición personal, por el ego personal de poder, que el hecho mismo de servir a su pueblo. Y es así que la filosofía debe estar presente en la medida que pueda propiciar espacios de reflexión acerca de las acciones que tiene que realizar una persona, más aún teniendo un cargo de poder, un cargo público y que se debe al pueblo. Hay toda una rama de la filosofía, ¿no? Que tiene que ver con el estudio de la filosofía política. Es todo un estudio muy interesante, pero como les digo, esta práctica debería estar en estas personas que ejercen poder, pero unido con los principios de la ética, para que sepan que aquello que están realizando puede ser considerado como buenas acciones en favor de la humanidad, o también pueden ser censuradas como malas acciones. Lamentablemente, en nuestro país, la práctica política de algunas personas está reñida contra la moral y las buenas costumbres. Es así que se han visto involucrados presidentes, gobernadores regionales, congresistas y una serie de autoridades, alcaldes, etcétera, etcétera, porque no ponen en práctica, no reflexionan. Imagínense, hablemos del caso de estas personas públicas que han sido nuestros gobernantes. Actuaron en el momento
bajo la influencia de la ambición de poder, de la adquisición de dinero, etc. Pero no pensaron en un mañana, no pensaron en lo que viene a ser la dignidad humana. Hoy, ¿cómo terminan? Lejos de haber tenido una brillante carrera, de haber llegado, miren, profesionales aún, ¿eh? No estamos hablando de gente que no tiene algún grado profesional. ¿Cómo es que hoy por hoy su vida, su dignidad está por los suelos y han quedado como viles delincuentes? Si ellos hubieran puesto en práctica esta actividad de la reflexión filosófica antes de realizar cierto tipo de acciones negativas, hoy podríamos decir que estas personas han actuado de manera correcta, pero lamentablemente se dejan llevar, se están enceguecidos por el poder y por la ambición. Por eso es importante que las cosas que nosotros hagamos deben estar siempre, de alguna forma, reflexionadas racionalmente. No solo pensar en su comodidad y en su bienestar, sino que deben de ir acorde a los principios de la ética que rige para toda la humanidad. Entonces, la filosofía estará presente. Es como cuando también nosotros decimos, ¿la filosofía debe estar presente en la actividad científica? Por supuesto que sí debe estar, porque cuando se hace ciencia, en muchos de los casos, la actividad científica no mide las consecuencias. De pronto, se les ocurrió hacer la bomba atómica, como un gran invento para la humanidad, pero las consecuencias de la bomba atómica sabemos que fueron completamente funestas, porque causa daño, muerte, destrucción, caos. Entonces, esta comunidad científica también debe de tener en consideración la actividad filosófica que les permita reflexionar acerca de lo que van a hacer y las consecuencias de lo que van a hacer. Los políticos, si ponen de manifiesto también esta actividad filosófica en sus acciones, van a darse cuenta que, pasados los hechos, pueden llegar a quedar como grandes personajes, honrados, honestos, dignos de consideración y respeto. Pero lamentablemente la naturaleza humana, y en este caso de nuestros políticos, no miden eso, no valoran la dignidad, no valoran cuestiones éticas ni morales, solo están valorando ambiciones personales. Entonces, es necesaria la ética, la filosofía y todas sus ramas, porque la ética es una rama, es una disciplina de la filosofía que tiene como objeto de estudio a la moral. Por lo tanto, debe estar presente en todos nosotros. Hay un texto que se los recomiendo de la UNESCO. Está a disposición en internet. El texto se titula Filosofía, una escuela de la libertad. Así es, Filosofía, una escuela de la libertad, que ha sido publicado el año 2005 por la UNESCO, donde recomienda que la enseñanza de la filosofía no solo debe estar presente en el ámbito universitario de la educación superior, sino debe estar presente desde el inicio de la formación de los ciudadanos. ¿Y cuál es la finalidad de ello? Formar buenos ciudadanos, con bases sólidas, con principios éticos, que les permita desarrollarse de manera digna ante toda la humanidad. Entonces, esta actividad filosófica es importante y será siempre importante en el desarrollo de nuestra formación personal y profesional. Bien, espero haber logrado satisfacer a tu pregunta, estimado. ¿Cuál era tu nombre, por favor? Anthony. Anthony. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, Anthony, disculpa, ya está bien. Los estudiantes todavía mantienen algunas cuestiones con respecto al tema que ha expuesto el doctor. Buenas noches, yo quisiera hacer una pregunta. Adelante, Gabriel. Profesor, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. En el curso de filosofía estaba en los colegios, pero en el gobierno de Fujimori se retiró de la malla curricular. ¿Usted qué piensa respecto de cómo afectó en nivel intelectual en el Perú? Bien, gracias, Gabriel, por la pregunta. Miren,
Les dije que una de las funciones de la filosofía es liberarnos de la ignorancia. Un pueblo educado e instruido difícilmente va a ser sometido. Pero lamentablemente, digo así, lamentablemente, ha habido este gobierno de Alberto Fujimori que ha tratado de tener al pueblo bajo la ignorancia y lo retiraron el curso de filosofía. En mis buenos tiempos sí lo llevábamos como un curso en el nivel de secundaria y generalmente estaba enfocado como filosofía y lógica, que si bien es cierto nos servía de mucho para poder reflexionar, para poder cambiar el pensamiento, nos daban pautas generales para poder precisamente liberarnos de algún tipo de ignorancia, ¿no? Tal vez esto ha sido alguna motivación para que en el gobierno que se ha mencionado lo retiren, para mantener al pueblo adormecido, para que ellos puedan gobernar y que el pueblo de repente no aspire a tener nuevas ideas, cambios que le permitan hacer reclamos, ya sea desde sus derechos, ¿no? Y sobre todo a pensar de manera libre. Esta puede ser una de las explicaciones y una de las razones por el cual este curso de filosofía ha sido retirado y a la fecha no lo insertan. A la fecha, y solo se lleva a nivel ya de educación secundaria. Ahora, si se va formando ciudadanos con esta capacidad racional, con esta capacidad reflexiva y sobre todo despertarlos en el hecho de que puedan pensar de manera libre y que no quede en el pensamiento, porque a veces yo critico mucho cuando tenemos esta imagen de los filósofos en actitud pensante y nada más. Pues no se trata de pensar. Para mí la filosofía es y será siempre una actividad, por lo tanto, se convierte en una actividad práctica. Si yo me permito pensar, reflexionar, analizar, comprender, entender, puedo también expresar mi punto de vista a favor o en contra. Y esto, de alguna manera, va a crear una revolución de ideas. Pero una revolución de ideas no quiere decir, no con esto, a veces se han confundido de que las personas que son revolucionarias en ideología se convierten después, ellos lo manejaron en ese tiempo como que iban a ser inducidos al terrorismo. Eso nada tiene que ver. Una revolución de ideas es un cambio en los paradigmas, una nueva forma de vida, una nueva forma de ser, pero de manera racional, de manera reflexiva, que nos permita liberarnos de la ignorancia y, ¿por qué no?, crear nuevas formas de vida para buscar mejores condiciones para la humanidad. Y esto de repente no le gusta, no le es cómodo a los gobiernos de turno. Y por eso lo mantienen así. Entonces, esto obedece a intereses políticos. Y tal vez estén recibiendo consignas de algunos otros grupos de poder, pero lo mantienen ahí. La explicación, ahí tendremos, por ejemplo, al ministro de Educación, cuando tocan estos temas, simplemente dicen que ya lo van a ver en alguna otra comisión, pero no hacen nada por cambiar. Sin embargo, jóvenes, la filosofía, ustedes por suerte tienen la posibilidad ahora de encontrar cantidad de textos en internet, textos digitales. Y si ustedes descubren esta verdadera pasión por el conocimiento, como su término dice de la filosofía, su término del origen etimológico, amor por la sabiduría, no tiene límites. Las ideas, nuestro pensamiento y el conocimiento nunca van a estar amarrados y nunca les van a poder privar de su libertad. Pueden ejercer ustedes libremente su pensamiento, se pueden guiar, pero recuerden, haciéndolo, aplicando las características de la actividad filosófica. Para empezar, no es dogmática. No quiere decir que solo un pensamiento valga, que sea verdad absoluta. Esa ya no sería ya una actitud filosófica. La filosofía siempre será amplia y abierta. Es por eso que se han producido una serie de teorías, de tesis, doctrinas, desde puntos de vista idealista, materialista, y junto con ellos una cadena de doctrinas filosóficas. Es libre,
El ser humano tiene esa garantía de poder pensar libremente. El pensamiento nunca lo vamos a amarrar. Tal vez el ser humano en su composición física puede estar privado de su libertad, pero el pensamiento no. El pensamiento siempre fluye. Bien, Gabriel, espero haber satisfecho tu pregunta. Gracias. Sí, profesor, muchísimas gracias. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, sí, tienes la palabra. A ver, como se ha visto esta falta de ética en la política peruana, hacia el hecho de la corrupción, muchas más cosas como se pueden ver actualmente, y también se ve que la educación no implementa la filosofía, ¿cuál cree que sería una buena forma de llamar la atención, podemos decirle, a los políticos, para que vean que es cierto, un pueblo que no conoce es un pueblo esclavizado prácticamente, pero también vemos cómo va en decadencia la sociedad peruana? Bien, realmente entrar en este tema es un tanto complejo, pero particularmente considero de que quienes entran al ámbito político, en primer lugar, deberían demostrar con hechos, con sus acciones y a través de su experiencia y sus vivencias, que son personas honorables, honestas. Lamentablemente, nuestras leyes, nuestra legislación, ampara y protege al delincuente. Nuestras leyes tienen un sesgo de proteccionista, altamente proteccionista, pero ¿a quién? Al que infringe la norma, al que infringe la ley. Tanto así, fíjense ustedes, hace poco el Parlamento, el Congreso ha aprobado una ley donde ellos se protegen, donde no les pueden hacer casi nada. Pero sin embargo al presidente lo quieren vacar como cualquier delincuente común y corriente. Con esto no quiero decir de que estoy a favor del presidente, no, sino que los legisladores, los mal llamados padres de la patria, son los primeros que infringen la ley en una gran parte, una gran mayoría. En todo caso, desde mi punto de vista, ¿qué se debería hacer? Garantizar que estas personas que van a entrar al mundo político, deben de pasar por un filtro, donde se pueda analizar todas sus acciones del pasado, porque a veces hay cosas que se aprenden y no se olvidan, y entran con una intencionalidad ya de causar no solo daño a la sociedad, ¿no? Sino también este daño moral, daño político que trae consigo en estas malas prácticas. Entonces, para mí, particularmente, así como hay las exigencias para entrar al sistema de la docencia universitaria o de la docencia de las instituciones educativas, ¿qué cosa es lo primero que piden? A ver, dicen, título de licenciado, título o grado académico de magíster, experiencia profesional y una serie de documentos. Para políticos, ¿qué les piden? Que sea peruano de nacimiento, que tenga mayoría de edad y no interesa más. Entonces la legislación también me parece que no está muy acorde a las demandas que en este momento el pueblo pide. Por ejemplo, Albán, yo noto de que estás preocupado de cierta forma de cómo es que ingresan a este mundo político personas que no tienen calidad moral para ostentar poder. Y como consecuencia de ello, pues naturalmente vamos a tener las consecuencias de las autoridades o de los políticos que tenemos, que realmente hacen mucho daño y dejan mucho que desear en sus actuaciones. Y este ámbito lamentablemente, está compuesto por personas que viven de esa forma, o sea, ya es un modus vivendi que ellos tienen. Hay académicos, hay profesionales, muy bien capacitados, muy bien preparados, pero como la política está manchada y está por los suelos, lamentablemente no quieren entrar, porque es muy sucia, es muy sucia. Pero ¿sabes qué? Tengo las esperanzas de que en algún momento el pueblo,
y la comunidad de académicos, la comunidad de gente decente y honesta, pueda entrar y hacer grandes cambios. No pierdo las esperanzas, y nosotros no debemos de perder las esperanzas de que esto tiene que cambiar y de que la delincuencia y los políticos mal formados deben de ir donde deben de estar, ¿no? Si cometieron delitos deben estar purgando su pena, y en todo caso no permitirles el ingreso a la vida política del país. Eso también demanda una recomposición de la legislación peruana, y que está a cargo precisamente de ellos, son los que dan las leyes. Es lo lamentable, pero en algún momento yo sé que esto va a cambiar. Entonces, lo que nos queda a nosotros también para no tener y no seguir viendo esta clase de políticos es conocer sus hojas de vida. Y lamentablemente, pues, si no reúnen las condiciones, no darles el voto. Bien, entonces, espero haber aportado en algo para tu pregunta, Albán, y gracias. Gracias a usted. Finalmente agradecemos su presencia y participación en esta magnífica experiencia al compartir esta maravillosa velada filosófica con todos y cada uno de ustedes. De esta manera damos por concluidas las sesiones de capacitación de estas Olimpiadas Filosóficas 2020, denominada Filosofía en tiempos de pandemia, organizada por la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Hay que mencionar que se ha enviado a sus correos las bases para la presentación de los ensayos a escribir. Les deseamos la mejor suerte en las Olimpiadas. Buenas noches.